Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tengo un tema que me llena de muchísima ilusión compartir con ustedes, algo que realmente me hace sentir que mis sueños se están haciendo realidad, y sé que a muchos de ustedes también les tocará el corazón. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel. Sí, esa talentosa, carismática y bellísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes, es una fuente constante de alegría y admiración. Quiero invitarlos a que se queden conmigo hasta el final, porque vamos a explorar no solo su carrera, sus proyectos más emblemáticos, sino también ese aura especial que la rodea, esa energía que transmite y que, de alguna manera, se contagia y nos hace sentir mejor. Y antes de que se me olvide lo más importante, si todavía no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a este canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo apretar ese botón rojo y la campanita, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre busco traerles contenido interesante y que les aporte valor. Su apoyo significa el mundo para mí. Pero bueno, volviendo a nuestra protagonista de hoy, Hande Erçel. ¿Quién no ha quedado cautivado por su talento? Desde sus inicios, se vislumbraba que estábamos ante una estrella en ascenso. Y vaya que lo ha demostrado. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, dedicación y un don innato para la actuación. ¿Recuerdan cuando la vimos por primera vez en Güneşler, Las hijas del sol? Esa dulce y decidida Selin Yılmaz nos robó el aliento. Fue un papel que la catapultó a la fama, y con justa razón. Su química con el elenco, su naturalidad frente a la cámara, su capacidad para transmitir emociones complejas, todo en ella brillaba con una luz propia. Y fue ahí donde muchos empezamos a soñar con verla alcanzar las cimas más altas de la actuación. Luego vino Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de razones. ¡Ay, ese drama romántico! Hande, interpretando a la intrépida Hayat Sarjmaz, junto a Burak Deniz, nos regaló una historia de amor que nos hizo suspirar, reír y, por supuesto, llorar. La complicidad entre Hayat y Murat era palpable, y la actuación de Hande fue fundamental para que esa química traspasara la pantalla. Su interpretación de una joven independiente y soñadora, que se enfrenta a desafíos en el amor y en la vida, resonó en millones de espectadores. Me acuerdo perfectamente de las noches que pasaba pegada a la pantalla, esperando el próximo episodio, y como cada escena de Hande me dejaba con una sonrisa. Esa es la magia que tiene, esa capacidad de hacerte sentir parte de su mundo. Pero Hande Erçel no se ha quedado estancada. Ha sabido evolucionar, elegir proyectos que la desafían y que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Y aquí es donde entra uno de los roles que para mí marcó un antes y un después, Eda YLDZ en Sen Kalkap, Mi hogar, mi destino, aunque internacionalmente se la conoce más como Love is in the air. Este drama nos envolvió por completo. La historia de Eda, una arquitecta talentosa pero con dificultades económicas que se ve envuelta en un peculiar acuerdo con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, fue un éxito rotundo. La chispa entre ellos era innegable y la actuación de Hande como Eda, con su energía vibrante, su optimismo contagioso y su lucha por sus sueños, fue simplemente espectacular. ¿Se acuerdan de esa Eda tan resiliente, tan divertida, tan enamorada? Hande le dio vida con una autenticidad que te conquistaba desde el primer momento. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de Eda estaba cargada de emoción. Y cómo no mencionar esa evolución del personaje, como Eda madura, aprende y se enfrenta a los obstáculos con valentía. Ver a Hande en este papel fue, sinceramente, ver a una actriz en la cima de su juego. Y para mí, verla triunfar así, con tanta gracia y talento, es ver mis propios sueños reflejados. Es esa sensación de que cuando pones pasión y esfuerzo en lo que haces, los resultados llegan. Y no podemos hablar de Hande Erçel sin mencionar su impacto fuera de la pantalla. Es una figura pública admirada no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad, su sentido de la moda y su compromiso con causas importantes. Su estilo es impecable, siempre elegante y a la moda, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes. Pero más allá de la apariencia, lo que realmente resalta es su calidez humana. En sus redes sociales, suele compartir momentos de su vida, interactuando con sus seguidores de una manera cercana y genuina. Esa autenticidad es un tesoro en el mundo de las celebridades.
Además, Ande ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la salud y el bienestar infantil. Su participación en campañas benéficas y su apoyo a organizaciones que trabajan por los niños nos muestran una faceta de ella aún más admirable. Ver a una figura tan exitosa preocupada por el bienestar de los demás, utilizando su voz para generar conciencia, es inspirador. Eso, para mí, es el verdadero significado de ser una estrella. No solo brillar en el escenario, sino también iluminar el camino para otros. Y hablando de sueños, la carrera de Hande Erçel no se limita a Turquía. Ha cruzado fronteras y su popularidad es global. Su presencia en plataformas de streaming y la distribución internacional de sus series han permitido que personas de todo el mundo conozcan y admiren su trabajo. Es increíble pensar en cómo una historia turca, contada con tanta pasión y talento, puede conectar con audiencias tan diversas. Y en ese sentido creo que Hande ha sido una embajadora cultural excepcional, mostrando la riqueza de la producción audiovisual turca al mundo. ¿Y qué sigue para Hande? Pues sinceramente solo puedo imaginar cosas maravillosas. Cada proyecto que emprende es una oportunidad para que nos demuestre de lo que es capaz. Y estoy segura de que vendrán muchos más papeles que nos harán vibrar, reír, llorar y soñar. Quizás la veamos en géneros diferentes explorando nuevos personajes, o quizás continúe cautivándonos con sus dramas románticos. Lo que sí es seguro es que, sea lo que sea, lo hará con esa dedicación y ese talento que la caracterizan. Piensen por un momento en todo lo que ha logrado desde sus inicios. Es un viaje increíble de crecimiento y éxito. Y para mí, es un recordatorio constante de que los sueños, por grandes que parezcan, son alcanzables. Cuando ves a alguien como Hande Erçel, que comenzó como muchas otras jóvenes con una pasión, y ahora es una estrella internacional, te das cuenta de que el trabajo duro, la determinación y la fe en uno mismo son la clave. Y eso, mis amigos, me llena de una alegría indescriptible. Me siento como si sus éxitos fueran un reflejo de lo que es posible cuando uno se entrega a sus pasiones. Sus interpretaciones tienen una cualidad que va más allá de la simple actuación. Hay una vulnerabilidad, una humanidad que te engancha. En cada escena, logras percibir las capas de emoción que un personaje puede sentir. Y eso es algo que no se aprende en ningún libro, es un don natural, un talento que se cultiva con dedicación. Y Hande lo tiene en abundancia. Recuerdo estar viendo alguna de sus entrevistas, donde habla con tanta humildad sobre su carrera, sobre los desafíos que ha enfrentado. Y esa sencillez, esa conexión con sus raíces, es lo que la hace aún más especial. No se le olvida de dónde viene, y eso la hace una persona admirable en todos los sentidos. Y para mí ver a alguien que admiro tanto ser también una persona íntegra y con valores, es una doble satisfacción. Y hablando de sueños, ¿cuántos de ustedes no se han sentido inspirados por Hande Erçel? Quizás han empezado a ver series turcas gracias a ella, o quizás su estilo les ha influenciado, o tal vez, simplemente su optimismo les ha contagiado. Creo que ese es el poder de las verdaderas estrellas, tienen la capacidad de impactar nuestras vidas de maneras inesperadas y positivas. Sé que muchos de ustedes comparten mi admiración por Hande. Y es por eso que quería dedicar este vídeo a ella, a su talento, a su trayectoria y a esa alegría que nos transmite. Porque a veces en medio de nuestras propias luchas y desafíos, necesitamos un recordatorio de que los sueños se cumplen, de que la belleza y el talento existen, y de que hay personas que nos inspiran a ser mejores. Y Hande Erçel es sin duda una de esas personas. Así que para resumir, hoy hemos explorado la increíble carrera de Hande Erçel, desde sus inicios hasta su estatus actual como estrella internacional. Hemos recordado algunos de sus roles más icónicos, como Selin en Güneşinkler, Hayat en Aşk Laftan Anlamaz y por supuesto, la inolvidable Eda en Sen Kalkam. Hemos hablado de su carisma, su talento innato y esa energía contagiosa que la hace tan querida por el público. También hemos destacado su faceta como influencer de moda y su compromiso con causas sociales, que la convierten en un modelo a seguir para muchos. Y lo más importante, hemos sentido esa alegría que ella nos transmite, esa sensación de que sus sueños, y quizás en parte nuestros sueños, se están haciendo realidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y obra de Hande Erçel tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su personaje favorito de Hande Erçel? ¿Qué es lo que más admiran de ella?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación enriquece mucho nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído un poco de esa alegría que Ande nos inspira, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Erçel o que disfrutan de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a este canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.